Perfecto, Gabriela, puedes dar inicio a tu exposición. Hey, doctora, ¿me puede escuchar? Sí, Gabriela, te escuchas perfecto. ¿Puede ver mi pantalla? Sí, la podemos ver, bien pueda. Bueno, entonces aquí iniciamos lo que es la exposición del primer grupo. Como les indiqué, los participantes somos mi persona, la licenciada Laura Andrea Amador Osina, el licenciado José Carlos Vaca Justiniano. Tenemos la consigna que nos envió doctora, ¿no? Para esta clase, donde se nos indicaba que deberíamos trabajar sobre el artículo 8 y el artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy bien nos explicó la anterior clase cómo podríamos ingresar a la página de la Corte y poder ver la jurisprudencia, ¿no? Ya sea en detalle o ya sea la ficha técnica. Quisimos colocar por extenso tanto el artículo 8 que habla sobre las garantías judiciales como el artículo 25 que habla sobre la protección judicial. En este caso, doctora, el primer caso de relevancia es el que vamos a exponer al final, es el que nos ha parecido como grupo un caso muy nutrido en cuanto a las violaciones de los derechos humanos que hubieron en este primer caso, que seré la última en poder hablarles sobre este caso que hemos encontrado dentro de la jurisprudencia de la página de la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Ya? Esto lo dejaré para el final para que ustedes puedan escuchar este caso. Creo que es un caso que para mí me sorprendió que lo hayan llevado a la corte, de verdad. Hemos visto algunos casos con referencia a este tema de la ligadura de trompas, donde se han quedado incluso muchas personas sin tener ninguna respuesta por la parte judicial, por el Estado, sin resarcimiento de daño y violaciones de derechos, pero bueno, este caso lo vamos a llevar al final. Por en cuanto el segundo caso de relevancia, como usted nos indicaba, tenían que ser 3 casos, ¿no? Entonces, el segundo caso de relevancia lo expondrá nuestra compañera Andrea Amador, ¿ya? Que es el caso que ella averiguó y nos quiere hablar un poco, queremos participar los 3, sobre lo que sería este trabajo. Este caso de relevancia hablará la compañera Andrea. Perfecto, Andrea. Buenas noches, ¿se me escucha usted? Sí, la escuchamos perfecto. Estoy con un poco, está el internet un poco malo, pero bueno. Bueno, el caso que yo voy a exponer es el caso Andrade Salmón versus Bolivia, ¿no? Un pequeño resumen, ella el 1 de diciembre, dictó sentencia el 1 de diciembre la Corte Interamericana. La señora Andrade era concejala del Consejo Municipal de La Paz. Años después fue elegida, tras la renuncia del alcalde, fue elegida alcaldesa. Eh, las violaciones de su caso fue en el marco de 3 procesos. El primero fue de Gardner, que se prolongó hasta el 2000, de 2000 al 2011, y tuvo un sobreseimiento definitivo. El segundo caso fue de las luminarias chinas, que se inició en el 2000 y concluyó en el 2016. Y el tercer caso es de Coaguilio, que inició el 2000 y finalizó el 2011, que fue por conducta económica, económica. Las violaciones para este caso fueron más que todo, ella lo que denunció fue que, que se atentó contra su libre locomoción, pero la Corte Interamericana dijo que solo fue más que todo por un poquito más abajo, por favor.
En conclusión, se vulneró el artículo 25 de la Corte Interamericana, y más que todo, el derecho que ella tenía a la propiedad, porque cuando le interpusieron medidas sustitutivas a la detención preventiva, después de que ella hizo un habeas corpus, que en ese entonces existía el habeas corpus, ella en las medidas sustitutivas dio un auto en garantía, dio unas propiedades, y se las devolvieron años después del proceso, digamos. Y como le había dicho, igual algunos duraron desde el 2000 hasta el 2011, otro proceso duró desde el 2000 hasta el 2016, y como pueden notar, fueron como 11 años de proceso, cuando en realidad los procesos aquí, la máxima duración del proceso son 3 años. Entonces se ha vulnerado en la legislación boliviana el artículo 115, que lo puse aquí para que lo leamos, es que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales, que se vulneró el debido proceso, ¿no? En el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Y en el segundo parágrafo, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. También el artículo 56, que le hablaba de la propiedad, ¿no? Que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que cumpla con función social. Y el artículo 21, que viene a ser la libre locomoción, el artículo 21, su numeral 7, que tenemos todos los bolivianos y bolivianas, tenemos derecho a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, porque también me olvidé mencionar, se le impuso un arraigo con el que no habían fundamentado por qué le habían impuesto el arraigo, y ella lo tenía el arraigo hasta el 2016, o sea que no podía salir del país hasta el 2016. Y el artículo 136 del Código Penal Boliviano, que dice que todo proceso tendrá la duración máxima de 3 años. Eso sería por mi parte. Por favor, José Carlos, ¿nos puedes hablar del caso que tú investigaste? Buenas noches, licenciada, compañeros, compañera. Yo les puedo mencionar sobre el caso que investigué de Ixe Peña, ¿no? Que reparaciones y costas y sentencias del 1 de septiembre del 2010 sobre la falta de investigación del diligente y la efectividad en el ámbito penal. La Corte ha considerado que los estados están en la obligación de proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos, que eso está contemplado en el artículo 25. Recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal del artículo 8. Todo ello dentro de las obligaciones generales a cargo de los mismos estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. El 12 de mayo del 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra el Estado de Bolivia, a partir de la cual se inició el presente caso. La petición inicial fue presentada ante la Comisión del 26 de septiembre del 2003. El 12 de octubre del 2005, la Comisión Interamericana aprobó el informe del número 46/05, mediante la cual declaró admisible dicha petición. Posteriormente, el 31 de octubre del 2008, aprobó informe de fondo número 9308 en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 12 de noviembre del 2008.
La demanda es relacionada con la alegada desaparición forzada de los señores Reiner Ixen Cárdenas y José Luis Ixen Peña a partir de octubre de 1971 y febrero de 1973, respectivamente, en el marco de la dictadura militar liderada por Hugo Banzer Suárez en Bolivia, seguida de la presunta impunidad en que se encuentran tales hechos, así que como la alegada falta de la reparación a sus familiares por los daños causados y la incertidumbre sobre el paradero de una de las víctimas, de acuerdo a lo señalado por la comisión, el paradero del señor Reiner Ixen Cárdenas fue establecida en el año 2008 cuando sus restos fueron localizados, identificados y entregados a sus familiares, lo cual no ha ocurrido con el señor José Luis Ixen Peña. La comisión solicitó a la Corte que declare al Estado de Bolivia responsable por la violación de los artículos 3 del derecho a la reconocimiento de la personalidad jurídica, artículo 4, derecho a la vida, el 5, derecho a la integridad personal, el 7, derecho a la libertad personal, el 8, garantías judiciales y 25, protección judicial de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1. La comisión solicitó que se declare que el Estado ha cumplido la obligación contenida en los artículos 3 y 4 de la Convención sobre desaparición forzada de personas al no tipificar la desaparición forzada sino hasta el año 2004. La comisión solicitó que el tribunal ordene al Estado determinadas reparaciones. ¿Qué más le puedo decir? Durante la dictadura de Hugo Banzer se creó la Dirección de Orden Político para reprimir a sus opositores políticos. Se suspendieron garantías constitucionales durante todo este periodo. Las estructuras jurisdiccionales y el Ministerio Público se encontraban bajo el control del poder de facto. Durante se practicaron detecciones ilegales y arbitrarias, y a las personas se les mantenía privadas de la libertad en centros de detenciones utilizados para interrogar y torturar a presos políticos, muchos de los cuales posteriormente desaparecieron. Luego del golpe de Estado que destituyó a Hugo Banzer y propició el retorno de un sistema de elecciones presidenciales en 1979, se inició en la legislatura del Congreso Nacional un juicio de responsabilidades. Azofán envió una lista parcial de las víctimas del general Hugo Banzer Suárez que fueron inmoladas en prisión bajo tortura o persecución. Dicha lista se refiere a 89 personas asesinadas o desaparecidas. No obstante, este proceso no prosperó y los crímenes que se cometieron durante esta época no fueron esclarecidos. De conformidad con el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, los estados partes se comprometen a no practicar ni tolerar la desaparición forzada de personas en cualquier circunstancia y a sancionar a los responsables de la misma en el ámbito de la jurisdicción. Ello es consecuente con la obligación a cargo del Estado de respetar y garantizar los derechos contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, la cual, según ha sido establecido por esta Corte, puede ser cumplida de diferentes maneras en función de derechos específicos que el Estado debe garantizar y de las necesidades particulares de protección. En tal sentido, esta obligación implica el deber de los Estados parte de organizar todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. De ahí, en conclusión, puedo decirle que en este caso se vulneraron los derechos de un debido proceso en la que fueron objeto las detenciones ilegales y arbitrarias
privando de libertad y posteriormente a desaparición forzosa de los señores. Yo te hago una pregunta, esa vulneración del debido proceso, en términos muy claros, para que los compañeros lo entiendan, en ese caso que traes a colación, ¿sí? ¿Cómo se concreta? O sea, dime en sí cómo se concreta. O sea, ¿a qué me refiero? Dame hechos concretos. O sea, la Corte consideró que se vulneró el derecho, el debido proceso, porque el Estado no hizo esto o hizo esto de esta manera, para que todos podamos entender el alcance de ese caso. A ellos lo detuvieron, lo encarcelaron, a uno lo pillaron los huesos, hubo juicio, hubo demanda y siempre hubo la dilatación de las demandas, siempre hubo lo dilataron y dilataban el proceso, ¿no? El Ministerio Público. Entonces no hubo ese debido proceso, no hubo absolutamente, como dice en la Constitución, exactamente. Deme un ratito que lo pueda encontrar, por favor. Aquí en la pantalla, José Carlos, está, mira, todo lo que has colocado sobre justamente lo que la doctora te está preguntando. Has colocado los artículos de por qué Sí, se vulneró el debido proceso. En la Constitución Política del Estado, en el artículo 115, toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. En este caso, pues, nunca hubo esa protección, pues, ¿no? Más bien hubo protección a los imputados en este caso, pues, ¿no? El Estado garantizaba el derecho del debido proceso a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilación. Y aquí pues hubo dilación, pero abismal. Entonces por eso es que no se garantizó el debido proceso, doctora. Perdón, tenía el micrófono apagado. Perfecto, listo. O sea, tú concretas la vulneración al debido proceso en este caso es por el hecho de la dilación. No entendí, disculpe. Tú concretas la vulneración del debido proceso en este caso concreto por la dilación en la que se generó dentro del trámite de ese mismo proceso. Correcto. Correcto, doctora. Perfecto. O sea que la Corte establece que la mera dilación de un proceso ya es una vulneración de un debido proceso. Sí. Listo, muy bien. Y quizás no leíste que esa dilación del debido proceso es precisamente porque el debido proceso, valga la redundancia, trae inmersa esa obligación para los estados partes tener dentro de su jurisdicción interna recursos sencillos y de fácil solución, de fácil acceso y sobre todo que sean de rápida solución. Es por eso que se vulnera el debido proceso. Y me parece muy interesante tu intervención, pues la de todos sus compañeros, sobre todo porque mi intención es que ustedes puedan aprender a, digamos, identificar cuando hay una vulneración a un derecho convencional dentro del trámite de un proceso penal y puedan de manera inmediata proceder a acudir a este tipo, a mecanismos, argumentos, fundamentos que están establecidos en el Corpus Juris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que no realicen una defensa, digamos, tan centrada solamente en la jurisdicción interna, sino que ustedes puedan tener argumentos que enriquecen la fundamentación a la hora de ustedes ejercer el derecho de defensa de sus clientes, ¿sí? Prosigan ustedes como equipo al resto de la exposición.
Bueno, doctora, este sería en realidad el caso de relevancia que como grupo hemos tomado, ¿ya? Es un caso que data del 30 de noviembre del 2016, dentro de lo que es el resumen del caso en la página de la Corte, habla sobre el acceso a la justicia en caso de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La Corte se basó justamente en lo que es el artículo 25, que son los recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, y el artículo 8, como bien usted nos explicaba, que deberíamos basar nuestros temas, ¿ya? Como les explicaba, este caso, ¿ya? Data de fecha noviembre del 2016, en cual la Corte emitió una sentencia al Estado Plurinacional de Bolivia por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, de acceso a la información y a fundar una familia reconocidos en los artículos 5, 7, 11, 12, 13 y 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos. También aquí quise resaltar un poco sobre lo que es la Convención Belén do Pará, que en adelante hablaré un poco sobre este tema de la Convención. Bueno, ahorita hablará un poco Andrea. ¿Ya? La Corte declaró al Estado responsable por la violación de los derechos y las garantías judiciales y protección judiciales reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, ya, al Estado Plurinacional de Bolivia. En cuanto a la relación de los hechos, doctora, este caso se refiere a lo sucedido en el año del 1 de julio del año 2000. En este caso, en la ficha técnica no especifican el nombre, ¿no?, de la víctima. La colocan como señora 4 o IV, ¿ya? Este caso tuvo lugar en la ciudad de La Paz, Bolivia. Ahí te hago un paréntesis para que no se queden con la duda, porque lo ponen así. Es porque en virtud de los estándares internacionales, para efectos de no revictimizar a la persona, solamente se usan las iniciales. Ya, exacto. Justamente ahí quería llegar de que para no revictimizar a la señora no se ha colocado su nombre, ya, un poco en lo que es la relación de los hechos. Esta señora tenía una etapa de gestación de 38.5 semanas, la cual tuvo una ruptura, ¿no? Y fue ingresada inmediatamente al quirófano. Dentro del quirófano, esta señora fue llevada a un proceso quirúrgico, que es la cesárea, que fue iniciada por un médico residente, doctora. Este médico residente, al ver de que había ciertas adherencias a nivel del segmento inferior del útero, decidió combinar al médico ginecólogo obstetra que se hizo a cargo de la cirugía. Ya, durante la cirugía, doctora, se les realizó una salpingoclasia bilateral, más conocida como ligadura de trompas de falopio. No sé si en Colombia lo denominan así también. Sí. Bueno, aquí hay una parte muy importante dentro de lo que sucedió dentro de la sala de parto, diríamos, que a la señora se le realizó esta ligadura de las trompas del falopio bajo un consentimiento de manera verbal durante el transoperatorio. El transoperatorio, doctora, es un tiempo que transcurre desde que un paciente es recibido en la sala de operaciones y es elevado a la sala de recuperaciones. Estamos hablando de una persona, primeramente, doctora, que está bajo efectos de una anestesia. En este periodo constituye el acto quirúrgico en sí, donde interfieren. ¿Quiénes son los que interfieren en este periodo? El cirujano, que en este caso vendría a ser el residente que inició la cirugía. Luego interfirió el médico ginecólogo obstetra al ver que había cierto tipo de adherencia.
Que, ojo, adherencia no significa que la paciente estaba en un estado crítico. Participó el anestesiólogo, participó la enfermera instrumentista, participó la enfermera circulante y participó el neonatólogo, ¿ya? Cuando la señora se le dice al día siguiente de la cirugía de que se le había realizado las ligaduras de trompas, entonces ella señalaba que ella no había consentido tal procedimiento, por lo cual se realizaron los reclamos respectivos de la señora, se realizaron auditorías internas, tanto al Tribunal del Colegio Médico de La Paz, se hizo un proceso administrativo, ¿no? En la Unidad de Asesoría Jurídica del Servicio Departamental de Salud de La Paz, y se inició un proceso penal por el delito de lesiones que terminó en la extinción penal. Doctora, hay que tomar en cuenta de que hoy en día el procedimiento de la ligadura de trompas requiere de un consentimiento. Y es un consentimiento escrito. Me haya gustado mucho conseguir una imagen del consentimiento aquí en Bolivia, pero he buscado bastante en las redes, ¿ya? Y no encontré uno de acá de Bolivia, pero es similar a este, consentimiento informado, ¿ya? Donde se le pide a la paciente, se colocan sus generales de ley y de forma voluntaria da su consentimiento. Dentro de este consentimiento tiene que haber un testigo, que en este caso vendría a ser el esposo, ¿ya? Y el nombre del médico o autor de la realización de la ligadura. Como bien le decía, doctora, la Corte en este caso dio a conocer de que se vulneraron muchos derechos en cuanto a la víctima. Primero, porque se le negó el derecho a tener una familia, ¿no? Sin su consentimiento. Se le negó el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿ya? A la libertad, como dice, de decidir y adoptar decisiones responsables sobre su cuerpo y sobre su salud reproductiva. Además de que en cuanto al debido proceso, como bien señalaba, se inició un proceso penal en el cual, dentro de este caso, doctora, no se pudo imputar a nadie. Se inició la demanda penal. Esta fue dilatada una y otra vez, primero porque siempre se estaban las audiencias suspendiendo por falta de jueces. En este caso, doctora, dada la data, se utilizaba aún los jueces ciudadanos. Y parte de sus alegatos que el Estado demostró era de que los jueces ciudadanos se retractaban, no asistían a las audiencias, no se llegaban a concretar las audiencias, y por ende, pasados los 4 años de este procedimiento, se extinguió la acción penal. Y no hubo ninguna persona que pueda resarcir los daños a la víctima, ¿no? Entonces, este caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo siguiente, dentro de la investigación ya que se hizo, dice: el Estado violó los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, de acceso a la información y a fundar una familia en perjuicio de la señora. La Corte resaltó la gravedad de esta violación a los derechos de las mujeres porque es necesario visibilizar prácticas como las verificadas en este caso, que pueden esconder estereotipos de género negativos, perjudiciales asociados a los servicios de atención en salud, y con llegar a legitimizar, normalizar o perpetuar esterilizaciones no consentidas que afectan de forma desproporcionada a las mujeres.
Aparte, la Corte también tomó en cuenta de que no se llevó el debido proceso, no se cumplieron los plazos, no hubo garantías judiciales para la víctima, ¿ya? Y aquí quiero llegar a las conclusiones, doctora, un momento. Y por ende se extinguió el caso penal. Esperemos que tengo, doctora. Sí. Aquí dale. está. Sin duda alguna, en dicho caso no se cumplió con lo indicado en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, puesto que no se le brindó para nada un debido proceso al no haberse imputado. Como le dije, no hubo ningún imputado, no hubo ninguna persona que se haga cargo de los daños ocasionados a la víctima. No hubo imputados formales, ni el médico residente, ni el médico obstetra que estaba en ese momento, que decidieron por sí mismos la ligadura de trompa de la víctima, y la justicia boliviana declaró la extinción penal. Como bien lo explicaba la compañera Andrea, se extingue el proceso penal luego de, bueno, a los 3 años. En este caso, las acciones, como le dije, por la dilación que hubo, llevó más de 4 años, así que por esa razón se extinguió la acción penal. Así como no se ha procedido con el debido proceso garantizado, como ya lo hemos indicado en el artículo 115, ¿no?, de la Constitución Política del Estado. En cuanto a lo que es el Código de Procedimiento Penal, aquí el compañero José Carlos nos hablará un poco qué fue lo que pasó, por qué hubo esa dilación en cuanto a lo que es el Código de Procedimiento Penal. José Carlos. Amiga compañera, en el artículo 113 del Código de Procedimiento Penal, nos habla de que en las audiencias, la audiencia se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente vinculados al acto procesal. En ningún caso se alterará el procedimiento establecido en este código, autorizando o permitiendo las sustancias de procedimientos escritos, cuanto esté previsto la realización de audiencias orales. En el juicio y en las demás audiencias orales se utilizará como idioma el castellano, alternativamente mediante resolución fundamentada. La jueza o el juez o tribunal podrá ordenar la utilización del idioma originario del lugar donde se celebra el juicio. Si alguna de las partes, los jueces o los declarantes, no comprenden con facilidad el idioma o la lengua utilizada, la jueza o el juez o tribunal nombrará un intérprete común. Cuando alguna de las partes requiera de un intérprete en audiencia, comunicará esta circunstancia con la debida antelación a la autoridad jurisdiccional, debiendo ofrecerlo o solicitar la designación de uno de oficio. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este código. Si el imputado de manera injustificada no comparece a una audiencia en el cual sea imprescindible su presencia o se retira de ella, la juez o el juez librará mandamiento de aprehensión únicamente a efectos de su comparecencia. Si el defensor de manera injustificada no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considera abandono malicioso y se designará un defensor estatal de oficio. La jueza o el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el artículo 105 del presente código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para fines de registro. Si el creyente de manera injustificada no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandono o suplantamiento. La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del fiscal departamental
para la asignación de otro bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia al fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación de cuaderno de investigación. La juez o tribunal en ningún caso podrá suspender la audiencia por las circunstancias señaladas en el presente párrafo bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de sus poderes ordenados y disciplinarios y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. En el artículo 118, día y hora de cumplimiento, las actas procesales se cumplirán en días y horas hábiles, sin perjuicio de las habitaciones que señale el juez o tribunal, el oficio o a petición de parte cuando lo estime necesario. A solicitud fundamentada del fiscal, el juez de la instrucción podrá expedir mandamientos en días feriados o horas extraordinarias. En el artículo 123, que procede con resoluciones, las juezas, el juez o tribunal dictarán sus resoluciones en forma de providencias, autos interlocutorios y sentencias. Deberán advertir si estas son recurribles, porque quiénes y en qué plazo. Las providencias ordenarán actos de mero trámite que no requieran sustanciación. Los autores interlocutorios resolverán cuestiones incidentales que requieran sustanciación. Las decisiones que pongan término al procedimiento o las dictadas en el proceso de ejecución de la pena también tendrá la forma de autos interlocutorios. José, José, qué pena, yo te interrumpo aquí. Pues la idea es que nos expreses con tus palabras más o menos y nos expliques a la clase para que, digamos, con tus palabras, ¿verdad? Que sea una explicación para que todos los compañeros puedan entender el punto al que quieras llegar, al que quieres llegar. En realidad, son las formas de las audiencias que hubieron dilatando también en esta situación. En este caso, el ministerio, pues no, y obviamente la parte de imputados, porque como lo decíamos, doctora, dentro de este caso no se tomó, se tomó una acción penal, la cual se extinguió por todo este tipo de incumplimientos al Código de Procedimiento Penal. Dentro del caso habla de que no se llevaban a cabo la audiencia, el código habla sobre las audiencias, habla sobre el día y hora de cumplimiento, habla sobre las resoluciones judiciales, las cuales no hubieron dentro de este caso, habla sobre los jueces ciudadanos, que como el caso bien lo explica, esto cada vez era de que o no se presentaban o no eran idóneos para estar dentro del juicio. Ya habla sobre los deberes y atribuciones de los jueces ciudadanos, los cuales no participaron en este caso. En los plazos que se deben para resolver, que sabemos de que la duración máxima de un proceso es de 3 años, por ende, se produjo la extinción penal. A esa parte era donde quería llegar José Carlos. En cuanto a la ley... Ay, qué pena. Sí, yo les voy a pedir eso, como que seamos, tratemos de ser un poquito más concretos, porque pues, la idea no es leer el trabajo, ¿sí? Sino tener una explicación por 2 motivos. Primero, porque la idea es que los otros compañeros también entiendan, y segundo, porque por el tiempo, la idea es escucharlos a todos, ¿cierto? Entonces, sí les voy a pedir que sean un poquito más concretos. ¿Sí? En cuanto a la ley, doctora, bueno, una de las consideraciones que hizo la Corte, sabemos que ya no se trataba de un caso de urgencia ni de gravedad, sino de reparación ante la víctima. Entonces, sabemos que cuando la Corte indica esto, el Estado parte debe también insertar dentro de su legislación la manera de garantizar los derechos a las víctimas. Es por eso que en este caso se tomó el tema de la Convención del Belém do Pará. Ya, si bien este caso fue en el año 2000, para nuestra legislación recién se creó la ley
348 en el 9 de marzo del 2013 para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. Dentro del marco de esta ley, aquí en el artículo 7, numeral 3, habla sobre la violencia psicológica que se le causó a la señora, en este caso a la víctima, ¿no? Como dice, es un conjunto de acciones sistemáticas, intimidación y control de comportamiento. Aparte, dentro de este artículo 7 se habla sobre la violencia contra los derechos reproductivos, que es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo, a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijos e hijas. Aparte, la violencia en seguro de servicios de salud, ¿no? Que fue discriminadora, humillante y deshumanizada. De hecho, la Corte pidió dentro de su sentencia de que se publicara en la Gaceta Oficial disculpas públicas hacia la víctima, doctora, ¿ya? En cuanto a este tema, también, doctora, no es el primer caso que se lleva a cabo. El gobierno bueno, el Ministerio de Salud, en esto fue publicado en un periódico a nivel nacional, de alguna manera utiliza un método de anticoncepción que era justamente el tema de la ligadura de trompa. Ya la mayor cantidad de casos se da entre mujeres de 20, 34, 35 y 49 años. Entonces, se ha visto hace un par de años atrás de que hubieron algunas mujeres que denunciaban que se les había practicado esta ligadura de trompa sin su consentimiento. Entonces, a partir de ello es que hoy en día la ligadura de trompa debe tener un consentimiento escrito y previo antes de la cirugía. Ese sería el caso, doctora, que nosotros queríamos explicar. La verdad, mil disculpas por alargarnos en el tema, pero es lo que hemos podido averiguar sobre este caso que nos parece muy relevante. Muchas gracias, Gabriela. Me parece que hicieron un buen trabajo investigativo, hicieron una buena exposición y sobre todo que me interesó mucho que ustedes puedan dominar las herramientas y que ustedes analicen que a la hora de ustedes realizar una defensa penal, sobre todo en el nuevo Código Penal de ustedes, que tiende más a la oralidad, ¿sí? Se trata que ese Código Penal oral en los países de Latinoamérica, los estados parte, vayan muy concatenados con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que sigan unas garantías mínimas. Pero adicional a eso, como están tan nuevos, vuelvo y lo digo porque la ley es muy nueva, ustedes puedan entender que a la hora de ustedes ejercer su derecho de defensa en las audiencias, ustedes pueden utilizar los instrumentos que reposan en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y este tipo de casos es un ejemplo donde ustedes analizan, pueden analizar, pueden observar que efectivamente esas garantías mínimas que deben contener los procedimientos penales pueden hacerse exigibles a la hora de ustedes realizar cualquier tipo de defensa. O sea, no solamente que no solamente se limiten a los argumentos que reposan en la jurisdicción interna, sino que ustedes puedan nutrir sus fundamentaciones, ¿sí? El siguiente grupo tengo a Germán. Está Germán. Sí, doctora, por Bien, favor, Germán. ¿podemos compartir pantalla? Sí, sí, claro que sí, ya te voy a dar esa posibilidad. Te voy a pedir que sean un poco Más breve. concretos, ¿sí? Ok, De todas doctora. maneras, pues el trabajo oral. Y a Gabriela, por favor, me mandas el trabajo al WhatsApp, por favor, para hacer la calificación. Ok, doctora. Porque, pues, finalmente yo voy a tener el trabajo de ustedes y sí requiero que todos puedan participar. Bueno, entonces, Germán. Andrea, me estás pidiendo el uso de la palabra. Doctorita, por favor, si me podría aceptar, voy a entrar de mi celular porque mi computadora la señal se me va. Entonces, de mi celular, por favor, para que me acepte. Ok, tengo personas en la sala. No, pero no tengo la solicitud. Sí, ahorita la voy a enviar y me voy a salir de acá porque primero que me acepte para salirme.
Muchas gracias. Ah, claro que sí, perfecto, ahí te estoy aceptando. Bueno, Germán. Germán, ¿ya tiene la posibilidad? Ah, no, creo que le di. Deme un momentico que me equivoqué. Ahora sí. Germán, ya puedes compartir tu pantalla. Ya. Sale en la pantalla, ¿no, doctora? Sí, ya lo vemos perfectamente. Bien. Nosotros somos el grupo número 2, doctora. Integramos este grupo mi persona, licenciado Germán Barreto, y la licenciada Francia Caterine López. Y justamente hemos entrado a la biblioteca de la Corte y hemos sacado estos casos que ya nos han antecedido, y rápidamente, para poder sacar provecho al tiempo, voy a invitarle a la doctora Caterine a que haga la exposición. Por favor, Caterine. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Pues lamentamos la coincidencia con el grupo que nos antecedió, pero bueno, intentaré ser breve porque ya más o menos conocen la historia. Es el caso IB versus Bolivia. Haré un breve relato del caso. El presente caso sucedió en fecha 1 de julio del año 2000. Se trata de la señora IB, que ingresó al Hospital de la Mujer, Hospital de La Paz, luego de que se le produjera una ruptura espontánea de las membranas en la semana 38 y medio de gestación, debido a que después de su ingreso fue atendida por un médico residente, el cual estaba practicando la cesárea. Debido a que el médico tratante constató que ella había tenido una cesárea previa, que no había trabajo de parto y que el feto se encontraba en situación transversa, decidió someter a la señora IB a una cesárea. Sin embargo, en el transcurso del procedimiento quirúrgico de la cesárea, se pudo verificar que había la presencia de múltiples adherencias en el útero, por lo cual, en consideración de la dificultad del caso que se les presentó a los médicos en el quirófano, el médico ginecólogo obstetra se hizo cargo de dicha cirugía, con posterioridad a que el neonatólogo se llevara a la recién nacida. Se realizó a la señora IB una salpingoclasia bilateral bajo la técnica Pomeroy, que lo cual nosotros conocemos más comúnmente con el nombre de ligadura de trompas de falopio. Cabe destacar que ambos procedimientos quirúrgicos, tanto la cesárea para el nacimiento de la pequeña, más la salpingoclasia, que es la ligadura de trompas de falopio, se realizaron bajo los efectos de la anestesia epidural. En este caso podemos ver claramente la violación de derechos en nuestra jurisdicción nacional, establecidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en algunas otras leyes. También podemos ver que están derechos establecidos como los convencionales, que están en los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Especialmente el derecho al debido proceso, no se respetaron las garantías judiciales, tampoco hubo la protección judicial por parte del Estado boliviano, y una vez agotadas todas las instancias nacionales, la señora IB decide acudir a instancias internacionales, al haber comprobado el total desamparo por parte de la justicia boliviana, y para ello lo hace a través de su representante, la cual sostuvo que la señora IB nunca fue consultada de manera previa, libre e informada respecto de la esterilización que se le había realizado,
sino que se enteró que había perdido su capacidad reproductiva permanente al día siguiente de practicada la misma, cuando el médico residente se lo había comunicado. Por su parte, el Estado rechazó dichos alegatos y señaló que la señora I.B. había consentido de manera verbal durante el transoperatorio. Existían pues hipótesis encontradas. Por un lado, el Estado decía que había obtenido el consentimiento informado de la señora I.B. y obviamente ella señalaba lo contrario y negaba haberlo proporcionado. Tras los hechos y los reclamos presentados por la señora I.B., se realizaron 3 auditorías. Se pronunció el Tribunal de Ética del Colegio Médico Departamental de La Paz, que realizó un procedimiento administrativo ante la Unidad de Asesoría Jurídica del Servicio Departamental de Salud, y se llevó a cabo un proceso penal por el delito de lesiones que terminó con la extinción de la acción penal que se había iniciado. A pesar de las diversas actuaciones estatales a raíz de los reclamos de la señora I.B., ninguna persona ha sido declarada responsable disciplinaria. Catherine, qué pena te interrumpo. Sí. Como ya el grupo escuchó todos los hechos, ¿sí? Del caso, pasemos un poquito y pues lo digo de una manera muy respetuosa para que optimicemos el tiempo. No, tranquila, doctora, es comprensible, no se preocupe. Y ya pasaremos algunas observaciones que hizo la Corte. Exacto. Doctor, puede pasar la siguiente. Eso, ya. Pues la Corte, en sus observaciones, afirmó que el consentimiento informado del paciente es una condición sine qua non para la práctica médica, el cual se basa en el respeto a su autonomía y su libertad para tomar sus propias decisiones de acuerdo a su plan de existencia, lo cual pudimos ver en este caso que no se realizó pues de la manera adecuada, ¿no? También desde el punto de vista del derecho internacional, el consentimiento informado es una obligación que ha sido establecida en el desarrollo de los derechos humanos de los pacientes, el cual constituye no solo una obligación ética, sino también jurídica del personal de salud. Le corresponde informar adecuadamente y de manera clara y concisa, ¿no? No con palabras técnicas ni mucho menos, sino que la paciente pueda entender la magnitud de la cirugía, en este caso ligadura de trompas, a la cual va a ser sometida, y no bajo los efectos de la anestesia como había sido el caso, ¿no? También el primer elemento del consentimiento a considerar es del carácter previo, lo cual implica que siempre debe ser otorgado pues antes de la cirugía y no después o durante la cirugía, ¿no? También podemos apreciar en la siguiente diapositiva otras apreciaciones a juicio de la Corte. Un consentimiento no podrá reputarse libre si es solicitado a la mujer cuando no se encuentra en condiciones de tomar una decisión plenamente informada por encontrarse en situaciones de estrés y vulnerabilidad. La Corte sostuvo que la obtención del consentimiento pues debe derivar de un proceso de comunicación, como ya lo había explicado. Algunas otras decisiones de la Corte. El tribunal estimó la creación de normativas que aseguren la obtención del consentimiento informado y los elementos que se deben respetar para su validez. Contribuyen a la prevención, la violación de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo en casos como el presente que estamos tratando ahora. También la Corte sostuvo que al margen del debate probatorio sobre las circunstancias fácticas, el médico había incumplido su deber de obtener el consentimiento previo, libre, pleno e informado como lo requiere la Convención Americana. Asimismo, se vulneraron valores y aspectos esenciales de la dignidad de la vida privada de la señora I.B. al consentir dicha esterilización en una intromisión en su autonomía y su libertad reproductiva y una injerencia arbitraria y abusiva en su vida privada. El Estado violó los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, de acceso a la información y a fundar una familia en perjuicio de la señora I.B.
Como decisiones de la Corte, también podemos observar que la Corte concluyó que el Estado incumplió su obligación de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, el personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. También la Corte encontró que se verificaron una serie de obstáculos y falencias que socavaron la efectividad del proceso y llevaron a que se declarara la extinción de la acción penal luego de transcurrido 4 años de una decisión final. 4 largos años que fueron como un calvario para esta señora porque se encontraba con todos sus derechos prácticamente vulnerados y fue lamentable, ¿no? Entonces, algunos derechos que le fueron violados, entonces tenemos el derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, al acceso a la información, porque en ningún momento le dieron una información clara y precisa, derecho a fundar una familia, porque nadie tiene derecho a decidir por ti, digamos, ¿no? Porque el médico actuó bajo un criterio propio y no bajo la decisión libre que haya podido tomar la señora Ib. Estos derechos los encontramos establecidos en el artículo 5.1, 7.1, 11.1, punto 2 también, el 13.1 y el 17.2 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y en conclusión, pues la Corte consideró que las autoridades no garantizaron un efectivo acceso a la justicia a la señora Ib para remediar las violaciones a sus derechos. La Corte también estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Finalmente, la CIDH declaró al Estado boliviano responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también de no discriminar, los cuales están establecidos en el artículo 1, numeral 1 de la misma. De la misma forma, por no cumplir sus obligaciones bajo el artículo 7, inciso B, C, F, G de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Para no hacerlo muy largo, doctora, pues eso sería todo. Bueno, yo voy a exponer, doctora, lo más rápido posible. Vamos a sintetizar ya sí, Germán, yo los datos que ya... te quería pedir el favor de, me gustaría que se evidenciara mucho, se resaltara mucho en tu exposición de una manera muy concreta el procedimiento, exacto, porque como sé que ibas a tratar el otro caso y vamos a hablar del debido proceso, en sí, cuáles fueron las vulneraciones al debido proceso, de manera concreta, pues menciona el caso, porque igual ya conocemos los hechos del caso y procedes a pasar a manifestarnos acá al grupo, pues a los compañeros de clase, cuáles fueron las vulneraciones directas y por qué. ¿Listo? Ya. Doctora, antes que nada me gustaría, no quiero pasar por alto, esta sentencia constitucional con número 088 del quebrado 2010, donde justamente a base de los artículos 8 y 25, que nos habla del debido proceso a base de garantías judiciales y protección judicial. Esta sentencia nos dice que el debido proceso es entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo. En el artículo 15, parágrafo segundo, voy a agarrar mi constitución, dice claramente que el Estado garantizará el derecho al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Vale decir que en el caso que nosotros hemos tomado, se han vulnerado absolutamente todos los derechos convencionales, y voy a ir directamente a ello. Los derechos convencionales que han sido vulnerados, violados, han sido el artículo 1, donde dice que los estados partes tienen la obligación de respetar
todos los derechos de las personas, porque estos derechos son inherentes a la persona. También se violó el artículo 24, que ante la ley todos somos iguales. Y en este caso, por ejemplo, hicieron caso omiso. Era un gobierno dictatorial donde hijo y padre pierden la vida de una manera catastrófica. Al hijo se dice que lo mataron a balazos y había señales de ello, balas incrustadas en el cráneo. El padre tuvo un final que hasta el día de hoy no se sabe el paradero de su cuerpo. Cuando el hijo apareció, ni siquiera se lo entregó a los familiares para que le hagan una cristiana sepultura, más a lo contrario, le entregaron a una institución civil. En ese caso, en aquel entonces, era el IDIT. Ahora, estos derechos han sido vulnerados porque los familiares plantearon querella, plantearon ante agotaron todos los recursos establecidos ahí en el artículo 46 de la Convención. No solo eso, sino se vulneró en su pleno el artículo 8 y 25. El artículo 25, por ejemplo, se vulneró la protección judicial. El artículo 5 se vulneró el derecho a la integridad personal. El artículo 8 se vulneró las garantías judiciales. O sea, quiero decir que sí hubo vulneración de derechos en este caso. Y ahí, como requisito infalible de la Convención, es que sí había una gravedad, sí había urgencia y sí había irreparabilidad. Cuando hablamos del control convencional, debemos considerar este aspecto que es muy necesario. Para hacer nuestra petición, nuestra demanda ante la Corte, tiene que existir un hecho ilícito internacional. Y este hecho ilícito internacional tiene que tener dos componentes. Primero, debe ser un hecho atribuible al Estado. Vale decir que el Estado quebró, que el Estado dañó, que el Estado interrumpió, el Estado quebró lo establecido en los derechos fundamentales y en los derechos convencionales. Por lo tanto, es responsable de este delito de tortura y desaparición de estas dos personas. Por eso es que los familiares, a través de sus representantes legales, acudieron a la Corte. Primero a la comisión, luego a la Corte. Segundo componente que sí tiene que tener para poder plantear una demanda ante la Corte debe ser el hecho. El hecho tiene que ser un hecho de violación a una obligación internacional. Me explico. Tiene que, de parte del Estado, haber interrumpido o quebrado, en palabras vulgares, las normas convencionales establecidas en la Convención. Y en este caso se vulneró todos los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la protección física, moral y, por qué no decir, espiritual, el derecho a la protección jurídica personal y tantos derechos que están establecidos en nuestra Convención. Quiero concluir rápidamente diciendo, en este caso, el Estado no respetó los derechos convencionales establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos. El Estado, a través de la Corte, mejor dicho, la Corte, planteó una sentencia de reparaciones. La Corte dispuso, ¿qué dispuso? Que la sentencia de fondo, reparación y costas se constituya de una manera directa, reparando los daños. Y ahí vemos la parte de la sentencia. El Estado deberá pagar a Reiner Insen Cárdenas la suma de $130.000 por concepto de daño material. Y cuando hablamos de daño material, estamos hablando normalmente del patrimonio de la persona, y no solo eso, el daño físico, el daño psicológico. Todo ese daño ha sido de alguna manera retribuido
ha sido resarcido con esta suma de $130,000 en favor de Reiner. Por otro lado, a su padre también el Estado le ha indemnizado $75,000 por concepto de daño material. Y $80,000 a favor de los dos por compensación por concepto de daño inmaterial. Perdieron la vida. Perdieron uno de los derechos más cuidados, uno de los derechos que organismos internacionales los ampara, el derecho a la vida. Y con esto puedo decir que sí han sido vulnerados los artículos 8 y 25 en el debido proceso, tomando en cuenta lo que son las garantías judiciales y las protecciones judiciales. Eso sería todo, doctora. Perfecto, Germán. Muchas gracias. Creo que la exposición fue bastante clara. Dame un momentico. Erika, fue bastante clara, Germán. Ahorita va a seguir el grupo de Erika y quisiera que cuando, como es, obviamente, o sea, son casos de mucho impacto, yo más o menos me imaginé que iban a elegir ese tipo de casos. Pero ahorita en las siguientes exposiciones, teniendo en cuenta que ya hay unos antecedentes que dejaron por sentados los compañeros, quisiera que los grupos que le siguen, ¿sí? Me procedan a indicar, Erika, tú que eres el grupo siguiente, y vamos a tratar de no repetir lo que ya dijeron los compañeros, sino que quisiera que me dijeran concretamente frente al criterio del grupo, ojo, frente al criterio del grupo, qué es, y así enfoquen en la explicación, qué es, digamos, cómo conciben ustedes el procedimiento interno a la luz de esos estándares que ya determinó la Corte en esos casos que están tratando. Erika. Bueno, Doctora, ¿Sí? perdón, doctora, una preguntita. ¿En qué número estamos nosotros, Gloria Vaca? Lore Vaca. Bueno, ya después de Erika puede seguir. La idea es que ustedes en el chat me vayan diciendo que... Ah, ya, doctora, ya, perdón. Ya, gracias. Gracias. Buenas noches, doctora. Nosotros vamos a ser un poquito más precisos, ya que todos nosotros ya sabemos de qué versa el caso IBE contra Bolivia, ¿no? Es importante señalar y precisar que en este proceso hubo 3 procesos penales. En realidad se inició el 31 de agosto del 2002, que el Ministerio Público presenta la acusación contra el médico por el delito de lesiones gravísimas, que por el hecho que ya todos conocemos, ¿no? El proceso fue seguido ante el Tribunal de Sentencia Segundo de La Paz, el cual dictó auto de apertura de juicio el 1 de octubre del 2002 y concluyó con una sentencia. Esta sentencia fue objeto de una apelación restringida por el sentenciado, por supuestamente, y dicha apelación fue resuelta el 2003, que anuló totalmente la sentencia y ordenó la reposición por otro juicio, por otro tribunal de sentencia. El segundo juicio oral comienza el 2003, el 14 de marzo del 2003. La causa se radicó en el Tribunal de Sentencia primero del Distrito Judicial de La Paz. Erika, ven, yo te interrumpo. ¿Por qué no? Creo que debes mermar el sonido al computador o al celular, al cualquiera de los dos, porque te escuchamos doble. Ok. A ver, veamos. Esperen un ratito. ¿Ahora sí? Mucho mejor. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? El segundo juicio oral comienza el 2003, el 14 de marzo. El Tribunal de Sentencia deja de nuevo sin efecto el sorteo. Lo que pasa es que antes
se constituía el tribunal con jueces ciudadanos también, ¿no? Entonces era muy difícil constituir el tribunal, justamente a causa de falta de debidas notificaciones por parte de los oficiales de diligencia, que muchas veces no los citaban y demás cosas. Entonces no se constituía el tribunal. Y muchas veces también se excusaban los jueces, ¿no? Y también los jueces técnicos. En consecuencia de esas excusas que hubo y demás cosas, se remitió el cuaderno de actuaciones procesales al Tribunal de Sentencia Tercero en La Paz. Este devolvió al tribunal de origen. La causa nuevamente radicó en la ciudad del Alto. Luego se fue hasta Sica. Bueno, así siguió hasta que a Chacachi y finalmente Copacabana, ¿no? O sea, como no se constituyó el tribunal, se iba moviendo de tribunal en tribunal, de ciudad en ciudad. Bueno, en realidad son ciudades, ¿no? De ciudad en ciudad. Finalmente, cuando se constituye este tribunal, el 2004, se pueda conformar con estos 3 jueces ciudadanos y el juez técnico, se dicta una sentencia. Esta sentencia, el médico condenado interpuso un recurso de apelación restringida por la excepción de falta de acción. Producto de ello, la sala anula, esta apelación fue subida a la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Justicia. La sala anula totalmente la sentencia y ordena un nuevo juicio por otro tribunal. La sala consideró que la sentencia recurrida no había cumplido con cabalidad con las disposiciones legales que regulaban los requisitos de forma y fundamentación de la sentencia. La señora Ibe interpuso un recurso de casación en contra de la referida resolución, el cual fue declarado inadmisible. Producto de ello, empieza el tercer juicio y vuelve la causa al Tribunal de Sentencia de Copacabana. A su vez, tampoco se puede constituir y se remite al Tribunal de Sentencia de Sica, radicándose finalmente el 3 de agosto del 2005. El 10 de agosto del 2005, la señora Ibe solicita ante la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de La Paz la remisión del proceso a la ciudad de La Paz, porque a ella le era muy difícil trasladarse, ¿no? a esa localidad que es Sica. Bueno, después pasa el tiempo y el 30 de agosto el médico solicita la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. El producto de ello, le conceden al médico y se declara probada el incidente de extinción de acción y se dispone entonces el archivo de la causa. He ahí donde la señora Ibe no se garantiza el acceso a la justicia y se viola todos los derechos establecidos en el artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Producto de esta falta de consentimiento informado, producto en realidad de este caso, Bolivia tiene este formulario de consentimiento informado, que ahora es de forma obligatoria, ¿no? Para todas las personas que quieren hacerse la ligadura de trompas y demás, tiene que ser escrita. Me parece que es una sentencia que nos ha regulado bastante y nos ha ayudado, porque también, conforme ha ido progresando nuestro derecho penal, procesal penal, tenemos también la ley 1173, que ahora el tribunal está compuesto por 3 jueces técnicos.
Entonces ya no forman parte de los jueces ciudadanos, entonces ya no hay este tema de que puedan tampoco excusarse, tiene que haber unas causales muy fundamentadas de excusa. Aparte de ello, la Corte tiene que aprobarlas, ¿no? Entonces, ha sido un avance muy importante en cuanto a lo que es nuestro derecho penal. No sé si alguien más del grupo quiera cooptar. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Le habla Raúl Gutiérrez. Doctora, en realidad la doctora Erika Carolina Vizcarra es parte de nuestro grupo. Ya se conforma por la doctora Magalí Cerón Velázquez y la doctora Elizabeth Bernal Rocha, mi persona Raúl Gastón Gutiérrez Kisbert. Ya, bajo las directrices que nos dio usted en el taller para desarrollarlo, la doctora Magalí, también la doctora Elizabeth, Dame un momento, hicieron Raúl. Raúl, dame un momento. Los integrantes del grupo son Erika Vizcarra, Raúl Gutiérrez, Elizabeth Velázquez. ¿Y cuál es la otra integrante? Magalí Cerón. Perfecto, ahora sí, continúa. Ya, entonces me gustaría darle la palabra a la doctora Magalí Cerón para que dé un breve concepto de lo que investigó y para que pueda participar, ¿no? Claro, de todas maneras es muy importante que tengan en cuenta que yo entiendo que así, por ejemplo, solo participe un integrante, pues la nota es de todos, ¿sí? Ah, bueno. Perfecto, entonces como quieran hacerlo, pero la idea es que sea concreta porque ya estamos, de hecho, sobrepasados del tiempo y me falta escuchar Claro. más. Doctora Magalí. Creo que no está la doctora Magalí. Bueno, O Raúl, la doctora igual como te digo, pues yo, y les digo a todos, yo voy a tener el trabajo escrito y con la intervención que uno de ustedes haga, para mí es suficiente para poder computar la nota del equipo. Igual hicieron muy buen trabajo, tienen buen relato de los hechos y sobre todo el procedimiento que fue la pregunta concreta que le hice a una de las integrantes del grupo. Doctora, se lo mandé también a su correo, se lo tengo que mandar a su WhatsApp también. Sí, y recuerden todos que de todas maneras deben subir el trabajo a la plata. Pese, a ver, me lo mandan a mí es por efectos que no entiendo muy bien la plataforma, entonces me toca pedir colaboración con con los administrativos de la universidad en honor a la verdad. Les mentiría diciendo que soy muy versada manejando la plataforma, porque no es así. Pero de todas maneras sí es importante que ustedes suban sus trabajos a la plataforma y agradezco que se tomen el trabajo de enviármelos al correo o al WhatsApp para efectos de facilitar la labor de calificación. Ya, excelente, doctora, se lo mando al WhatsApp enseguida. Perfecto, el siguiente grupo es... Gloria había pedido, doctora. Sí, eso estaba mirando. Gloria, bien pueda. ¿Quiénes son los integrantes? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, voy a ser un poco breve porque la verdad que lo de nosotros es amplio, pero voy a tratar de ser específica. A mí me llamó la atención un caso que encontré en la Corte Interamericana que es sobre un joven, Jimmy Guerrero, su tío también y otra persona más. Sobre esto basa del año 1999-2003. En este tiempo en Venezuela se hacían ejecuciones, ¿no? Por parte de la policía porque querían terminar con la pobreza. Y entonces, ¿qué hacían en este gobierno? Eliminaban a las personas de escasos recursos y en especial jóvenes hasta los 26 años. Dentro de este caso podemos encontrar que es, como lo comenté, a Jimmy Guerrero, al señor Molina y otro. Pero específicamente más se habla de ellos dos, ¿no? Porque son, o sea, tío y sobrino, ¿no? Resulta de que Jimmy Guerrero y su familia ya habían dado parte a la policía, de que Jimmy era constantemente amenazado, hostigado por la policía, porque supuestamente Jimmy Guerrero había cometido un robo a un señor dueño de una licorería. Este señor era, pues, ¿no? de un poquito más, de condición económica un poquito más elevada.
Entonces, resulta que él se dirigió una noche donde el tío para el velorio de su hijo, y se estaban dirigiendo ellos por una calle cuando fueron interceptados por 6 sujetos pertenecientes a la policía y fueron asesinados, Jimmy y su tío. Entonces, la familia lo denunció, sin embargo no tuvieron respuesta alguna, no se identificó a no se identificó a ninguna persona, ¿no?, que haya cometido este hecho, porque claro, era obvio, porque eran pues de la policía venezolana, ¿no? Sin embargo, doctora, resulta de que su hermano decide estudiar Derecho, y dentro de eso a ver, ¿cómo le puedo decir? Él forma parte de un organismo, de una ONG que defiende los derechos de las personas que son víctimas de violencia de este tipo en Venezuela. Y es así que este caso llega a la Corte Interamericana. Comentarle, doctora, que evidentemente pues hubo violación o sea, a ver, lo que según yo entendía su pregunta de usted, ¿no?, que es en la número 1, donde dice que busquemos un caso y especifiquemos que en qué forma se violó el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por eso quiero ser breve, ¿no?, porque la verdad el tiempo nos pisa. Efectivamente, el Estado violó estos derechos. Y es más, doctora, hay algo muy interesante, que el Estado de Venezuela reconoció el hecho, pero no reconoció el hecho en cuanto a él, sino que Venezuela reconoció de que efectivamente ellos eran uno de los principales violadores de los derechos humanos, pero no reconoció el hecho en cuanto al joven y a su familia. Es por ello, doctora, que yo, digamos, conforme al artículo 8.1 y 25.1, a ver, le voy a desglosar un poco de lo que dice mi trabajo, ¿no? Ya después usted lo lee, ya le da el visto bueno. Sí, tranquila, Gloria, está bien. Aquí. El caso objeto de estudio se puede verificar que la Convención Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado de Venezuela es responsable en perjuicio de Jimmy Guerrero y otros, ya que conforme lo establece el artículo 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Venezuela incumplió con sus obligaciones derivadas de los derechos a la garantía judicial y a la protección judicial por falta de investigación de los hechos cometidos contra Jimmy Guerrero antes de su muerte. ¿Por qué, doctora? Porque el joven ya lo había denunciado, doctora, pero él jamás fue escuchado, jamás fue protegido. O sea, él era una persona que no existía para la policía, ¿no? Entonces, en relación con el modo en que se realizaron las investigaciones de los hechos que derivaron en las muertes de los señores Guerrero y Molina, que luego de más de 14 años no arribaron a la determinación de la responsabilidad. O sea, esto es lo más impactante, doctora. O sea, pasaron 14 años, se tuvo que graduar el hermano, se tuvo que especializar en derechos humanos y recién pudo llegar el pobre hombre a hacerlo conocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ¿cómo estaba el país así tan sometido en este tiempo, digamos, ¿no?, en 1999 a 2003, porque ellos en su afán de erradicar la pobreza eliminaban a los hombres jóvenes. En relación con lo último, la Corte determinó el incumplimiento de las obligaciones del Estado con base la falta de seguimientos de líneas lógicas de investigación, demoras en la actividad probatoria, pérdida de prueba e inobservancia a un plazo razonable, lo que estableció sobre la base de la concordancia de los argumentos de la comisión y los representantes y el reconocimiento estatal de responsabilidad. La falta de diligencia debida vinculada a la existencia de diversas irregularidades en la que pudo haber influido de varias actuaciones de investigación estuvieran a cargo de entidades a las que podrían pertenecer los funcionarios policiales posiblemente involucrados en los hechos. Las obstaculizaciones a las investigaciones y a la participación de los familiares de la víctima, a partir de la falta de realización de múltiples acciones a la investigación solicitadas por autoridades a cargo de la misma. Doctora, porque los familiares, o sea, según yo, la verdad me llamó la atención, ¿no?, en el buscador, entonces lo busqué también por internet, por Google, para más o menos exteriorizarme en el caso de esta familia.
Entonces, es impresionante, o sea, la familia pedía, exigía justicia y nadie le hacía caso, ¿no? O sea, el delito de esta gente era ser pobre, ese era su delito. Entonces fueron unas personas que se le vulneraron sus derechos por más de 20 años, sin embargo, la Corte ha dictado el fallo el día 3 de junio de 2021, donde exige de que se identifiquen a los principales autores y se repare el daño causado a la familia, ¿no? O sea, ya sabemos que no van a estas personas no la van a recuperar, pero por lo menos van a poder vivir ahora dignamente y con la tranquilidad de saber pues quién asesinó a sus familiares, ¿no? Eso es conforme a lo que usted pedía que expliquemos lo del artículo 825. Eso entendí yo, doctora, no sé si estará bien. Perfecto, Gloria, sí. Muchas gracias. ¿Tú estás sola o estás con alguien? No, tengo a mi compañera, me parece Magdi, no sé su apellido, doctora. Magdi y mi compañero Sergio. Sí, tan amable me hace saber los nombres de sus compañeros para efectos de la nota. Listo, muchas gracias, Gloria. Ya, doctora. Lo escribes al WhatsApp, por favor. Ya, doctora, se lo paso. Bueno, ¿qué otro grupo sigue? Doctora, no se encuentran presentes mis colegas, pero lo tengo avanzado y me gustaría explicarlo porque yo lo tengo resuelto el trabajo desde Claro otro que punto sí, de vista. William. ¿Cómo se llama tu compañero o compañera? Luis Antonio Romero y el otro Mauricio Suárez se llamaba, pero justamente no nos pudimos reunir, donde nos quedamos en una parte y solo avanzamos ahí y me falta la otra parte. Pero tenemos desde otro punto de vista el enfoque de la tarea. No sé si me deja explicar. William Pantoja, Luis Antonio Romero, ¿y cómo se llama el otro compañero? Mauricio Suárez. Bien pueda, William. ¿Puedo? Sí, adelante. Gracias. Gracias. El taller que usted nos dio, en su primera pregunta dice, en la actividad, deberán determinar el alcance del artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, estableciendo claramente cuál es el significado que la Corte Interamericana le ha demarcado en su jurisprudencia. Utilizar el buscador de la página, bueno. Utilizamos esos buscadores y encontramos una serie, pero no las anotamos, ¿ya? Pero a lo que nos vamos es a la respuesta a letra muerta. O sea, determinar el alcance y el significado. En cuanto al artículo 8 de la Convención Americana, nos refiere a los lineamientos del debido proceso, o sea, ¿qué es? ¿Para qué es? A eso nos refiere. Y el debido proceso, ¿qué es? Es un conjunto de más derechos que a la vez vienen a ser sus propios elementos. O sea, ¿de qué se compone el debido proceso? Nos está diciendo que y encontramos que el debido proceso se compone de derecho a la defensa, derecho al juez natural, presunción de inocencia, derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, derecho a un proceso público, derecho a la conclusión de un proceso dentro de un plazo razonable, el derecho a recurrir, el derecho a la legalidad de la prueba, el derecho a la igualdad procesal de las partes, el derecho a no declarar en contra de sí mismo y a no confesarse culpable, el derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones, la garantía del non bis idem, el derecho a la valoración razonable de la prueba, el derecho a la comunicación previa de la acusación. También tenemos la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, el derecho a la comunicación privada con su defensor, o el derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado, cuando el imputado no tuviera medios o nombrar un defensor particular. Esos son los componentes del debido proceso. ¿Y qué es lo que su alcance, el artículo 8, son los lineamientos del debido proceso? Eso sería por parte del artículo 8. Ahora, vámonos al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No, dice, no es más que la tutela judicial efectiva que nosotros conocemos, bueno, aquí en Bolivia, que es
el derecho que tiene toda persona a ejercitar la defensa de sus intereses legítimos ante la justicia con la correspondiente intervención de los órganos judiciales. Toda vez que una persona considera que le han vulnerado sus derechos, puede recurrir a los tribunales para que analicen esa situación. Y si es pertinente, le restituyan sus derechos o reparen los daños sufridos de la manera en que indique la ley. Y este derecho a la tutela judicial efectiva se materializa con los siguientes derechos concretos. El derecho de una persona a acceder a la justicia en defensa de los derechos e intereses legítimos que se le vean vulnerados. El derecho a que el proceso judicial que se inicia cumpla con las garantías procesales. Por tanto, se puede aportar las pruebas y declaraciones que expongan y muestren la vulneración por las que se busca el resarcimiento. También el derecho a que los jueces y tribunales den una respuesta motivada sobre las pretensiones fundadas en derecho y en un plazo razonable. El derecho a recurrir el fallo ante el órgano jurisdiccional en tiempo y forma cuando la resolución se considere desfavorable. Y el derecho a que se ejecute el fallo reconocido en la sentencia para garantizar la efectividad de las decisiones judiciales. ¿Sí? Eso sería la respuesta a la pregunta 1 o a la actividad 1. En cuanto... Ahora, vámonos a la pregunta 2. Yo la enumeré, pero el párrafo 2 que dice, una vez determinado el alcance, debe identificar si en la jurisdicción interna de Bolivia se cumple con lo determinado en el Corpus Juris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dentro de nuestra normativa, si bien esté establecido el debido proceso y la tutela judicial efectiva en nuestra Constitución, que es la norma suprema, en los artículos 115 y 117, en cuanto a su cumplimiento, en nuestro país no es riguroso, principalmente por la dilación de los procesos como consecuencia de sobrecarga laboral, deslealtad procesal y hasta por simple hecho de cultura de la corrupción que se campea en nuestro país. Después la tercera pregunta dice, posteriormente se realizarán 3 ejemplos. Esa es la parte donde mis colegas no nos pudimos juntar y completarla. Pero esas son las 2 preguntas donde más o menos yo las interpreté de otra manera, de otro ángulo. Doctora, con eso concluiría por el momento. Perfecto, William, perfecto. Sí, de hecho, dentro de la exposición que han hecho todos, ¿sí? Se han realizado apreciaciones importantes, pero estaba esperando que alguno de ustedes procediera a responderme si dentro del análisis de la nueva normatividad del Código Penal se podía concluir, ¿sí? Si el nuevo código va de cara a los estándares internacionales, esto es al Corpus Juris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, y muchas gracias por su intervención, William. Les hago una pregunta. ¿Cuántos grupos me hacen falta? ¿Pueden alzarme la manito, porfa? Otra, buenas noches. Buenas noches, otra. Sí, pero álcenme la manito para yo contarlos. Exacto. Tengo 1 que me hace falta. 2. 3. Solo faltan 3 grupos. Doctora, yo también, para que me ponga ahí. 4 grupos. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Vamos a escuchar un grupo más el día de hoy y el otro, como tenemos clase el viernes, vamos a partir la clase en 2. La primera sesión de clase escuchamos a los grupos que nos hacen falta, restantes, y el resto de la clase terminamos de hacer las apreciaciones que considero importante puntualizar, que observé en los talleres, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿quién quisiera hacer uso de la palabra para de una vez realizar la exposición de sus grupos? Doctora, buenas noches. Yo, doctora. Ay, Me perdón. gustaría- Carla, es que veo una manito alzada hace rato. Sí, yo lo hice sola.
Bueno, Carla, entonces, qué pena al otro compañero, tú nos esperas hasta el viernes porque sí, la Carla tenía la manito alzada hace rato. Carla, bien pueda. Ya. El taller, yo igual lo desarrollé de manera extensa, lo dividí en 4. La primera que hablaba del alcance del artículo 825, que solo quiero enfatizar que la finalidad es señalar las garantías judiciales del mencionado artículo 8 en cuanto al debido proceso legal, que como dijo el colega, el proceso legal es el conjunto de requisitos que se deben observar en las instancias procesales. Y enmarqué en cada artículo, la verdad, casos de la Corte muy simplificados. Yéndome al numeral 2, en el que, en el que se pide que se identifique si la jurisdicción interna de Bolivia cumple con lo determinado con el corpus iuri del Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente al artículo 825, menciono el derecho a la defensa y otros derechos más que voy dividiéndolo entre legislación nacional y legislación internacional. Voy a desarrollar el punto 2 ya, doctora, para no hacerlo muy extenso. Sí, perfecto, concreto. Ya. Muy bien, Carla. Ok, en el derecho a la defensa tenemos en nuestra legislación en la legislación nacional, el 115 numeral 2 de la Constitución Política del Estado y el artículo 119 numeral 2. Si nos vamos al Código de Procedimiento Penal, en cuanto a el derecho a la defensa, tenemos el 8, el 9 y el 94. En cuanto a la legislación internacional, enmarco la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 11, que bueno, lo voy desarrollando para no hacerme un poco pesada leyendo cada artículo. También desarrollo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que lo veo en el artículo 14, numeral 3, inciso B, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, numeral 2, en los incisos A, B, C, D, E y F. Luego, en el derecho a guardar silencio y no declarar contra sí mismo, está en nuestra Constitución Política del Estado, 121, numeral 1, Código de Procedimiento Penal, artículo 95, desarrollo de la declaración, artículo 6, presunción de inocencia, 92, advertencias preliminares y 93, métodos prohibidos de la declaración. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos están el artículo 14, numeral 3, inciso G, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, en el inciso GH, numeral 3, 4 y 5. Luego, en el derecho de ninguna pena sin juicio, está en nuestra Constitución, artículo 117, numeral 1, Código de Procedimiento Penal, artículo 1, Código Penal, artículo 70, Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 10, y en la Convención Americana, artículo 8, numeral 1. En cuanto al debido proceso, nuestra Constitución, artículo 115.1, numeral 2, Código de Procedimiento Penal, artículo 1, Declaración Universal de Derechos Humanos 7, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9, numeral 1 y 14. Bueno, en mi taller está un poquito más desarrollado también el marco del juez natural, de la legalidad de la prueba y de la pena, del derecho de los recursos y presunción de inocencia, principio de publicidad, como de principio de celeridad en el juzgamiento. Y bueno, ahí concluyo en el 2. Pasándome al numeral 3, en el que dice que analicemos 3 ejemplos de impacto. Menciono una sentencia
constitucional plurinacional, que es la 720, en la que considero que, espérenme un ratito, bueno, la coloco toda, porque la verdad que se me hizo muy extenso el trabajo desarrollando punto por punto, pero considero que acá se vulnera justamente el artículo 8 y 25, y se concede la tutela al ser la misma una acción de libertad. En el numeral número 4, en el que pide que se mencione un ejemplo en el que se respeten los derechos convencionales, menciono la sentencia constitucional plurinacional 49/2019, en la que la misma es una acción de inconstitucionalidad abstracta, en el que él, por tanto, recurre prácticamente en declarar la constitucionalidad del artículo que se hace referencia, que va basada en, bueno, en anular el artículo 20 de un reglamento transitorio de movilidad funcionaria de jueces y servidores de apoyo judicial. Ahora, solo para comentar brevemente un caso de la Corte, porque menciono varios, ahorita concluyo. En cuanto a las garantías mínimas en el marco de derecho a las garantías judiciales, que está en el artículo 8, numeral 2, brevemente, el derecho a la presunción el caso Lori Beronson vs. Perú, en el que el tribunal establece, conforme al artículo 8, numeral 2, que se debe exigir que el Estado no condene informalmente a una persona o emita un juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a ley la responsabilidad penal de aquella. En este caso, el derecho a la presunción de inocencia fue violado no solo por el juez, sino también por una autoridad pública, ya que se impidió a las autoridades informar al público acerca de las investigaciones criminales del proceso, incurriendo en que los mismos no tuvieron la discreción y cautela necesaria del derecho a la presunción de inocencia que debió ser respetado. Concluido, doctora. Perfecto, perdón, es que me demoró porque empezar, es porque no me había dado cuenta que tenía el micrófono desactivado. Carla, muy bien, me gustó el análisis que hiciste. Ya creo yo que por la hora, la idea es que los compañeros que ya expusieron los grupos, tan amables me manden el taller escrito, ¿sí? Para poder organizar las notas, y quedaríamos pendiente el otro viernes de los siguientes grupos. ¿Les parece? Doctora, no hay problema si no le enviamos entonces lo que nos hemos expuesto, o le enviamos nomás. No, la idea es que exponen y me envían el taller en el momento de la exposición, porque yo computo la nota. ¿Listo? Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan feliz noche, y nos vemos el viernes para reponer la clase que nos dio. Ok, gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Que tenga una buena noche hasta el día viernes.